Hola a todos, soy aprendiz del Grupo de Tecnología y Desarrollo de Productos Electrónicos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la ficha 3186026. Hoy les hablaré de la primera ley de Newton o también llamada ley de inercia. Ahora bien, ¿qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton son consideradas como principios fundamentales que describen el movimiento de los objetos en nuestro universo. El origen principal fue un trabajo que desarrolló Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, más conocida como, su obra fue más conocida como Principio. Y se considera como la base fundamental, la primera ley de Newton principalmente se considera como la base fundamental de la física para entender la relación de las fuerzas y el movimiento. ¿Quién fue Isaac Newton? ¿Quién fue Isaac Newton? Isaac Newton fue un científico inglés que nació en 1643 y murió en 1727. Fue alquimista, teólogo, matemático y físico. Fue considerado uno de los científicos más influyentes de la historia. Dentro de sus descubrimientos claves está la gravitación universal, que es una ley que él también divulgó, que explica la atracción entre las masas. Las leyes del movimiento, donde están las tres leyes del movimiento, la cual hoy le vamos a hablar sobre la primera, que es la ley de inercia. Y las leyes del movimiento, que son los tres principios fundamentales de la mecánica. Dentro de esa está la primera ley, que es la ley de la inercia. Y además de eso, dentro de sus descubrimientos está el cálculo infinitesimal, es un cálculo matemático para hallar áreas en superficies. Hablemos ahora directamente sobre la ley, la primera ley o ley de inercia. Dice en su postulado que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él. La explicación principalmente está que si no hay fuerza neta actuando sobre un objeto, su velocidad no cambia. Por ejemplo, un objeto, una piedra encima de algo, o un cuaderno, o un libro, encima de una mesa, no cambiaría, mantendría allí porque no habría ninguna fuerza que actúe sobre ella, va únicamente la gravitacional. El objeto se mantendrá en su estado de movimiento o reposo indefinidamente, si no hay nada que actúe sobre él. Los objetos resisten cambios en su estado de movimiento. Esto se llama inercia. Ahora bien, ¿qué es la inercia? Estamos hablando de la primera ley de Newton y hablamos que también considerada como la ley de la inercia. ¿Y qué es la inercia? La inercia es la tendencia de los objetos a los objetos a resistir cambios en su estado de movimiento o de reposo. La inercia depende directamente de la masa del objeto. A mayor masa, mayor inercia. A menor masa, menor inercia. Esto se evidencia, por ejemplo, en dos vehículos. Vehículo pequeño, le es más fácil frenar, se necesita menos esfuerzo en frenar porque su masa es menor a un camión grande que incluso lleva una carga superior encima de él que le es más difícil frenar. Como ven en la fotografía, muchos accidentes suceden de esta manera porque, y a eso le temen los camioneros, es frenar de manera brusca a una velocidad alta, puede hacer que la carga se desplace y los aplaste. Normalmente esto pasa mucho a los camiones que transportan madera o los rollos de alambre esa o rollos de metal que vemos por las vías principales, las carreteras principales, transportando ese tipo de rollos. Esos rollos son peligrosos bajando lomas. Les da temor a los conductores ese tipo de cargas. Bueno, estamos hablando de inercia y objetos en reposo. Los objetos en reposo, como principio fundamental,
Un objeto en reposo se mantendrá así indefinidamente hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Por ejemplo, una pelota quieta en el suelo no se mueve sola, necesita que alguien la patee o la lance. Un libro sobre una mesa no vuela hasta que alguien lo empuja o lo levanta. Los objetos en reposo tienden a mantenerse en reposo. Asimismo, los objetos en movimiento, el principio fundamental de ellos es que, los objetos en movimiento seguirán moviéndose a la misma velocidad y dirección si no hay fuerzas externas actuando sobre él. Un disco de hockey sobre hielo se desliza casi sin fricción, manteniendo su velocidad por más tiempo. Y entonces sale un nuevo concepto, la fricción. ¿Qué es la fricción? Y ahora lo miramos. Una nave en el espacio no necesita motor para mantenerse en movimiento una vez alcance su velocidad y se tenga la capacidad de alejarse de la fuerza que actúa sobre él, que es la gravedad. Los objetos en movimiento tienden a mantenerse en movimiento. Vemos ahí en la figura un autobús, cuando el autobús frena a una velocidad, viene una velocidad constante, los objetos que están dentro del autobús van a una velocidad, a la misma velocidad a la cual el autobús va. Cuando él frena de repente, los objetos que van al interior eh, tienden a moverse hacia adelante. Lo mismo pasa cuando están en estado de reposo y el bus arranca de manera introspectiva, los objetos tratan de mantener su estado de reposo. La fuerza que frena los objetos. ¿Cuál es esa fuerza que frena los objetos? Se llama fricción o la fuerza de resistencia. En la Tierra, la fricción y la resistencia del aire son las fuerzas que detienen los objetos. Una pelota que rueda en el césped se detiene gradualmente por la fricción del suelo y también el empuje contrario que hace el aire si está si está en el aire, si está flotando. Sin las fuerzas Sin estas fuerzas, los objetos seguirían moviéndose indefinidamente como en el espacio. La fricción es la fuerza que se opone al movimiento relativo. Vemos en la fotografía los niños pateando la pelota, solamente se mueve cuando ésta la patea. Y vemos también a la sonda espacial Voyager, el cual lleva más de 20 años moviéndose de manera indefinida en el espacio y alejándose de nuestro sistema solar, que es una sonda que la mandó la NASA hace más de 20 años para tomar fotografías del universo y todavía sigue enviando fotografías. Está llegando a Plutón en estos momentos y se está alejando mucho, cada día más se aleja más del sistema solar. La inercia en la vida diaria, las aplicaciones prácticas de la inercia no es solo un concepto teórico, está presente en muchas actividades de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los cinturones de seguridad se necesitan para evitar que los pasajeros sigan moviéndose hacia adelante al frenar el auto. Al sacudir una manta, las partículas de polvo se desprenden por inercia cuando la manta cambia de movimiento. Y en los deportes, al lanzar una pelota, esta sigue su trayectoria hasta que la gravedad o el aire la frena. La inercia está presente en lo que nos rodea. Imaginemos un mundo sin inercia. Hagamos un experimento mental. ¿Qué pasaría si de repente desaparecería toda la fricción de nuestro mundo? Imposible sería caminar. Tendríamos movimientos perpetuos de todas las cosas como si estuvieran en el espacio. El movimiento natural, la primera ley, describe el comportamiento natural de los objetos sin fuerzas externas. La masa e inercia, ¿qué relación hay entre ellos? La inercia depende directamente de la masa del objeto, como lo pudieron ver en el ejemplo anterior. Y las fuerzas externas, como la fricción, cambian el estado del movimiento. La inercia está en todo lo que hacemos. Gracias. A continuación les mostraré un ejercicio que demuestra la primera ley de Newton. Ok, vamos a tratar de recrear la primera ley de Newton, la ley de inercia. Para ello vamos a necesitar un vaso, preferiblemente tiene que ser de vidrio, porque la boca o la superficie superior tiene que estar lo más lisa posible. Utilicemos una tarjeta y una moneda. Mostraremos
que los cuerpos tratan de mantener su estado de inercia. Entonces coloquemos encima del vaso la tarjeta y encima de la tarjeta coloquemos la moneda. Al aplicar una fuerza superior externa a la tarjeta, ella se desplaza, deja de estar en su estado de inercia de quieto, de movimiento cero, se mueve y la moneda quedaría suspendida. Si en condiciones ideales quedaría suspendida en el espacio, por ejemplo, quedaría suspendida, pero como es sobre la moneda actúa una fuerza externa que es la gravedad, ella cae al vaso. De esa manera demostramos la primera ley de Newton